La clase anterior, ¿no? En la segunda sesión, en el segundo sábado, se ha visto sobre la explicación de las funciones y una introducción hacia ello, ¿no? Con el tema número 10 que titulaba funciones, ¿no? Y ahí pudimos comprender que una función, ¿no? Es también una fórmula en Excel, pero que esta función permite obtener resultados de una manera más rápida, es corta, ¿no? No es larga, la fórmula es corta, sencilla, y su finalidad es que nosotros podamos obtener un resultado, ¿no? Adecuado, ¿no? El correcto, ¿no? Es cómodo utilizarse estas funciones en Excel, ¿no? Entonces, entre ellos veíamos que algunas de las funciones más utilizadas en el Excel está pues la función suma, función promedio, función max y así sucesivamente. La característica de una función es que, al igual que una fórmula normal, empieza con el símbolo igual, ¿no? Luego tiene una parte textual, ¿verdad? Tiene una parte textual, como en este caso, ¿no? Promedio es la parte textual. Y luego dentro del paréntesis están los datos con los cuales ustedes van a trabajar. En este caso, ahí va a sacar un promedio de todo lo que haya desde la posición A1 hasta la posición A10. Va a sacar un promedio, ¿no es cierto? Ese dos puntos significa hasta, ¿no? Es para especificar un intervalo, ¿no? Así se comportan todas las funciones. Empieza con el signo igual, el nombre de la función que es la parte textual y entre paréntesis los datos con los cuales se va a trabajar, ¿ya? Entonces ahí lo que se vio en la función, ustedes tienen esta práctica que tienen plazo hasta las 8 de la noche de hoy para subirlo a la plataforma como máxima instancia, ¿no? Como plazo máximo. Verán ustedes que cuando ya se cierra la plataforma, pues no es posible habilitarlo más. Va a suceder lo mismo con el examen, ¿no? Habilitado desde las 4 de la tarde hasta las 6. Pasa ese tiempo, no se aceptan más presentaciones, ¿ya? Bueno, eh, ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la función lógica sí. La función sí. Aquí es donde debemos poner especial atención. Una función sí lógico, ¿no? Esta función tiene por finalidad, esta función tiene por objeto evaluar una condición o comparación lógica. Licenciada, buenas tardes. ¿Sí? ¿Va a preguntar algo? Solo estoy saludando. Bueno, entonces, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya estamos ya con la explicación. Tomar especial atención. Quería preguntarle, Adelante. pasa que yo envié ya lo práctico, ya, y envié el 10 y no me sale todavía la nota. De los demás ya me sale, pero del 10 no. Sí, ni bien iniciamos y ya explicamos diciendo que el tema 10 es la que falta. Falta revisar. Ah, ya ok. Disculpe, licenciado. Bien, les pido tomar atención en la explicación de esta función para que la misma sea comprendida, ¿sí? Y yo ya les decía antes de comenzar la clase, ¿no? Estar bien preparados, tomar atención, ¿ya? Porque el examen de hoy incluye lo que se avance con el tema 11 y tema 12. Bueno, esta función, decíamos, tiene por objeto evaluar una condición o comparación lógica, ¿no? Tiene por objeto evaluar una condición o comparación lógica, ¿ya? Esa es la palabra clave, evaluar una condición o comparación lógica, el cual va a mostrar un valor o dato específico si la condición cumple, si la condición es verdadera. Caso contrario, si es falso o no se cumple,
mostrará otro valor o dato diferente al anterior. Volvamos a leerlo. Esta función tiene por objeto evaluar una condición o comparación lógica y muestra un valor o dato específico si esta condición es verdadero o si se cumple, ¿no? Caso contrario, si es falsa o no se cumple, mostrará otro valor diferente al anterior. Gráficamente, una función sí se la representa como está en esta figura, un rombito para la función sí. Ya, una función sí es una función condicional. Es una comparación lógica, dice. Cuando hablamos de condicional o comparación lógica, el resultado, métanse en la cabeza, el resultado es único de dos alternativas, es único de dos alternativas. O que bien puede ser verdadero, o que bien puede ser falso, ¿no? De una comparación lógica, el resultado es o verdadero o falso. No los dos a la vez, una de ellas, ¿no? En esta gráfica, si la condición cumple, significa, si la condición es verdadero, si la condición es verdadero, viene por acá y va a mostrar un resultado, que bien puede ser un número, un texto, una palabra, una letra o una fórmula inclusive, y termina la función. Si la comparación que se realiza, el resultado es falso, si el resultado es falso, entonces al ser falso, de igual manera mostrará un resultado, ¿no? Que bien puede ser un número, un texto, una palabra o una fórmula. Y finalmente termina el proceso. ¿Ya? Pero una función sí solamente tiene esas dos alternativas, que bien puede ser verdadero o que bien puede ser falso. Muy bien, aquí más abajo tenemos la característica, ¿no? De cómo está compuesta una función sí. De hecho, lo voy a escribir. A ver, acá. Aquí. La función sí tiene algo que se llama prueba lógica, algo que dice verdadero y algo que dice falso. Ya, una función sí tiene tres partes. ¿Ya? La primera parte se llama prueba lógica. Aquí más abajo tenemos lo que es la prueba lógica, hasta antes de la coma o punto y coma, ¿no? Ahí está la prueba lógica. La segunda parte es el resultado que se vaya a mostrar cuando la condición cumple, cuando es verdadero. Luego viene la coma o punto y coma, que es el separador. La tercera parte es el resultado que se vaya a mostrar, ¿no? Cuando la condición no cumpla. Es decir, cuando es falso. Ahora, en la primera parte, que es la prueba lógica, en la prueba lógica ya se debe hacer una comparación de dos datos que son del mismo tipo, ¿no? He aquí, por eso aquí dice dato 1, ese es el primer dato de comparación. Y aquí dice dato 2, que es el segundo dato de comparación. Y más arriba aquí explica, ¿no? El dato 1
debe ser una posición de celda. Normalmente el dato 1 es una posición de celda. No sé, A5, B5, B3, J5, H10, pero es una posición de celda, normalmente. Y el dato 2 podría ser un valor fijo, tal vez un valor numérico, un valor porcentual, un texto, o tal vez podría ser una posición de celda. Va a depender de qué es lo que tenemos en pantalla. Bueno, tanto el dato 1 como el dato 2, ¿no? Eh, eh, se utiliza un operador relacional para poder compararlos. Ese operador relacional, dependiendo de la planilla, podría ser el símbolo mayor, el símbolo menor, el símbolo diferente o desigual, el símbolo mayor o igual, el símbolo menor o igual y el símbolo igual. Dependiendo de la planilla, irán a usar alguno de esos operadores. Estos operadores que acabamos ahorita de indicar que son 6, son los que muestran un resultado, que bien puede ser verdadero o que bien puede ser falso, según lo que salga no, de la comparación, según de los datos que se esté comparando. Bueno, ahora dice en la expresión verdadero y expresión falso, se debe escribir un valor, un texto, una posición de celda, una fórmula o función. ¿Qué les está diciendo acá? Que en la parte donde se coloca un resultado, ya sea que por verdadero o ya sea que sea falso, ustedes pueden colocar ahí un texto, un número, una posición de celdas, una fórmula, una función, dependiendo de la planilla. Otro dato que no deben de olvidar es que la función sí, cada una de las partes se separa por coma o punto y coma. Eso va a depender de cómo es que está configurado su computadora, de qué idioma es la que tiene configurado la computadora. Para algunos, al hacer la fórmula, tal vez tengan que colocar coma, como que tengan que colocar punto y coma, ¿no? Entonces, eso es al momento de hacer la fórmula. Bueno, entonces ahí está, ¿no? La función sí, vuelvo a repetir, tiene 3 partes. La primera parte que es la prueba lógica, la segunda parte que es la expresión de verdadero y la tercera parte que es la expresión de falso. La segunda parte es lo que ustedes van a mostrar ahí cuando la condición cumpla. Esa es la segunda parte, cuando la condición es verdadero. Cuando la condición cumpla, el dato que quieran mostrar la colocan en esa segunda parte. Cuando la condición no cumpla, la información o dato que quieran mostrar lo colocan en la tercera parte donde dice falso. Importante dar lectura a esto que está más abajo, que dice, si la condición se cumple o es verdadera, entonces se muestra la expresión verdadera, la segunda parte. Si la condición no se cumple o es contrario o es falso, entonces se efectuará la expresión falsa, la tercera parte. Ahí está clarito, ¿no es cierto? Entre los ejemplos de comparaciones y los resultados que genera, aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos ejemplos con números y operadores. Bueno, veamos. Sí, si es que es verdadero. Y no, si es que es falso. ¿Ya?
Sí para verdadero y no para falso. Pregunto, ¿5 es menor a 6? ¿Sí o no? Sí, ¿Eh? sí. Ahí está. Sí, es menor. Sí cumple, ¿no? 6 es mayor a 9. No, No, Falso, no cumple. 2 es diferente de 6. sí, Si es diferente, verdadero. 6 es igual a 6. sí, Entonces, ahí tenemos 4. ¿Es mayor a 8? Falso. No cumple. 6 es diferente de 6. no, No. Entonces, aquí ustedes han podido apreciar que cualquiera de los operadores de comparación que lleguen a usar, el resultado siempre va a ser o que cumple o que no cumple. Pero no hay otro tipo de resultado. O bien es verdadero o bien es falso, siempre que usen estos operadores, alguno de estos operadores. ¿Está bien? Ahora, en la parte textual, la palabra Juana es igual a la palabra Ana. no, No. no, Liz. La palabra Pedro es diferente de Juan. sí, Sí, La palabra Juana es igual a la palabra Juana. sí, La palabra Juana es diferente de la palabra Juana. no, no, Entonces, aunque comparemos textos, siempre que se use alguno de estos operadores de comparación, el resultado será único, ¿no? El resultado será único, o verdadero o falso. Ahora, como bien leíamos hace instantes, en la función sí, la primera parte, el primer dato de comparación, casi siempre llegará a ser una posición de celda, que bien podría ser B4, ¿no? El primer dato de comparación, sométanse la cabeza, casi siempre, en la mayoría de las situaciones, es una posición de celda. B4 que tiene texto. ¿Es diferente de la palabra Juana? Bueno, también tiene texto. La palabra Juana es texto y B3 tiene texto. Entonces, se cumple que ambos datos son del mismo tipo. Texto con texto, números con números, fechas con fechas. En fin, el segundo dato de comparación podría ser un número, podría ser una cantidad porcentual, podría ser un texto o una fecha, no importa. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí ya vamos, ¿no? Esto sería la primera parte, ¿no? La prueba lógica. Entonces, de esta comparación,
el único resultado que ustedes van a tener es o verdadero o falso. Ahora veamos estas otras reglas. Importante también, muy importante. Y dice lo siguiente. Cuando se realiza una comparación, se debe hacer con datos del mismo tipo. Números con números, textos con textos, fechas con fechas, etc. Es ilógico comparar datos diferentes, como eso de 6 mayor a Juana. No tiene sentido, no tiene lógica hacer ese tipo de comparación. Siempre que se tenga que comparar, se hacen con datos del mismo tipo. ¿Cuál es la segunda regla? Dice, cabe señalar que cuando se crea la función silógico, los parámetros donde se va a colocar un texto siempre debe ir entre comillas, como se ve en los ejemplos de comparación. Siempre que se trabaje con textos en la función sí, la parte que es texto, ¿no? Donde queremos mostrar como resultado un texto, ese texto debe ir entre comillas, no directo, sino entre comillas. Y vamos con la tercera regla y aclaración. Los números, ¿ya? Posiciones de celda, fórmulas y funciones nunca, pero nunca deben llevar comillas, ¿no? Los números, posiciones de celda, funciones, nunca deben llevar dobles comillas. Eso va directo, se los escribe directo. Y bien, eso es todo con respecto a la función sí. Eso es todo. ¿Queda claro la explicación? Sí, dicen. Ahí les envío un screen al grupo. Entonces, tengan en cuenta al menos esas tres reglas, esos tres párrafos. Ténganlo bien en cuenta cuando estén escribiendo una fórmula. ¿Ya? Cuando estén escribiendo una fórmula, ténganlo ahí presente. No lo olviden. Ahora vamos a hacer ejemplos. Cada uno en su computadora va a empezar a escribir lo que yo aquí tengo. ¿Listo? Abran su Excel. No van a descargar nada ahorita todavía. Simplemente vamos a empezar a practicar. Son las -20 para las 3. Ya, esperemos que nos aguante. Ya, tal como yo, en la posición, yo les doy la posición. En la posición A4 van a escribir color. Todos, ¿ya? Color. En la B4 van a escribir acción. En la A5, verde, rojo, azul, amarillo, rojo nuevamente.
¿Ya? Ustedes solamente necesitan tener, no necesitan tener esta captura que yo tengo, solamente así como están en mi pantalla, eso. Solamente escriban en las posiciones donde yo estoy escribiendo también. Bueno, ahora sí. ¿Lo tienen? Sí, listen. Ya. Les pido tomar especial atención, nota, lo más que puedan. Lo más que puedan. Ahora aquí, en la función sí, una de las claves es que uno lea bien la pregunta. Lea bien la pregunta. Y aquí dice, si color, si color, si color es igual a rojo, por colocar pare. Eso es por verdadero. Caso contrario, CC significa caso contrario, falso. Caso contrario es falso. ¿Qué tiene que colocarse? Pase. Si color es igual a rojo, el operador aquí es el signo igual, ¿no? El signo igual. Si color es igual a rojo, colocar pare. Caso contrario, pase. Si color se refiere a esa posición. ¿A cuál? A la posición A5. Si color se refiere a la posición A5. Es igual a rojo. Es igual a, entre comillas, rojo. Eso está diciendo. Por verdadero, colocar pare. Por falso, colocar pase. ¿Ve? Así de sencillo es esto. ¿No? Ahí ya se lo puse en forma casi gráfica. Si color, entonces la función es sí, porque dice si color, la posición A5 es igual a rojo. La palabra rojo es texto, así que hemos leído hace instantes que debe ir entre comillas. Ahora acá, miren, observen. Yo estoy colocando igual si, abro paréntesis, si color es A5 es igual a rojo, entre comillas rojo. Miren lo que me sale a mí. Aquí me dice a mí que debo usar coma. Ese es el separador en esa pequeña descripción que sale, coma. Entonces yo no tengo por qué adivinar si colocar punto y coma o algo más. Ahí avisa. Ahí les indica. No hace falta que estén preguntando cuál coloco, coma o punto y coma. Que no me sale, ya coloqué coma. No me sale, ya coloqué punto y coma. No viene al caso, ¿no? Porque al momento de que uno empieza a escribir la fórmula, ahí salen las tres partes que compone la función sí, y ahí sale el separador que deben de utilizar. ¿No es cierto? Entonces, verificar bien al momento de escribir. Desde el primer momento que yo escribo igual, sí, y abro paréntesis, ya sale cuál es el separador que voy a usar. En este caso dice si color A5 es igual a rojo. Cuando yo coloque coma, después de las comillas, ¿no? Esa es la primera parte, esa sería la prueba lógica. Coloco coma, ahora la parte que se hace negrito es la segunda parte. Pare. Pare es un texto. Por lo tanto, debe ir entre comillas. Bien, ¿algo más? Nada, ¿verdad? Entonces, pues coloco coma para irme a la tercera parte. Ahora ya está en negrito falso. Por falso, ¿qué debe demostrar? Pase.
Ahí está. No es más ni nada menos que lo que acabamos de leer. La primera parte se llama prueba lógica. ¿Qué se hace en prueba lógica? Se comparan datos del mismo tipo. A5, ¿qué tiene como dato? Texto. Rojo está entre comillas, por lo tanto es texto. El operador de comparación es el igual. Verde es igual a rojo, falso. Por lo tanto, ¿qué debe mostrar? Pase. ¿No es cierto? Cierro paréntesis. Es así. Por eso les digo, la clave está en que ustedes sepan respetar lo que ya acabamos de explicar. Y si abren una comilla, cierren esa comilla. Si abren un paréntesis, la van a tener que cerrar, no sé si al final o más antes. Pero deben ser ordenados. Si abren una comilla y no lo cierran, les va a dar error la fórmula. ¿No es cierto? Enter le doy. Entonces aquí me sale pase. ¿No? Ahora aquí yo agregué otros colores como rojo, azul, amarillo, ¿no? A ver, voy a arrastrar. Para rojo, pare, me dice. Para azul, pase. Para amarillo, pase. Para rojo, pare. Ahí está. Así nomás es esto. Para nada complejo. ¿No? Para nada complejo. Entonces aquí lo pongo la ayuda a memoria. Ahora pasemos al otro. Le hice una pregunta. Adelante, si va a hacer preguntas, al punto. Ya. Adelante. Estoy ahorita a seguir los pasos, es la misma fórmula, pero cuando arrastro para copiar fórmula, todas me salen pase. Pero usted ha colocado, así como yo, rojo, azul, amarillo, rojo. No creo, ¿no? Rojo, azul, amarillo, rojo. Sí, coloque todo. Verde, Listen. verde, rojo. ¿Usted está en la Sí, está. usted está en la computadora con Sí. Zoom? ¿Con el Zoom? Ah, no, estoy con el Zoom en el teléfono. Porque si no pudiera compartir pantalla. Pero asumo que uno de los errores que usted puede estar haciendo es lo siguiente, mire, ya tienen los demás y puede ser que muchos tengan ese error ahorita. Verde, yo escribí la palabra verde, pero no he puesto ni un espacio ni al inicio ni al final, porque alguna acostumbra a hacer esto, pone verde espacio, sin querer, pero no sé, pero lo ponen. Eso está mal. O cuando escriban rojo, no le pongan nada de espacio al final. Con la función sí, eso dificulta. En cada uno Sí, verifiquen que tiene no pongan razón, espacio. Lucy. ¿Ya? Atienda. Le puse espacio y Atienda. cambia ya. Entonces, si le colocan algún espacio al inicio o al final, cuando estén haciendo la fórmula, miren acá, dice A5 igual a rojo, ¿no? Y yo aquí voy a suponer que le voy a poner un espacio al final. ¿Ya? Bueno, le coloco el espacio al final y rojo me sale pase. Está mal, me debería salir pare. A6, ¿qué tiene aquí? En mi caso, rojo. Y aquí que tengo, rojo, pero sin espacio. Y el A6 tenía un rojo, pero con espacio. O sea, no es lo mismo, pues. No es lo mismo, ¿no? Por eso le sale pase de repente. Entonces, deben ustedes ser muy cuidadosos al momento de escribir. Bueno. Listen, yo igual tengo un problema. Me sale que hay un problema con esta fórmula y está escrita tal y cual usted la puso. No se trata de que A esté mí igual me escrito, sale así, listen. les repito, no se trata de que esté escrito tal cual yo lo puse, ¿no? No se trata de ello. Se trata de que ustedes verifiquen en su computadora si corresponde que coloquen coma o punto y coma, ¿no? Se trata de que tal vez ustedes, yo aquí en A5 tengo verde y por ahí ustedes lo tienen en otra posición, ¿no? De repente es que han abierto una comilla y no se han dado cuenta y no lo han cerrado la comilla. ¿No es cierto?
No se trata, en una función sí, yo les puedo sugerir desde inicio, desde entrada, que no es copiar tal cual se lo tenga, porque de una computadora a otra cambian algunas cositas, digamos, ¿no? Al menos con los comas y puntos y comas, o con las Sí, posiciones, con punto y coma sí me salió. ¿no? Entonces, aquí la parte explicativa conceptual fue muy claro, ¿no? Cuando se realiza una comparación, se debe hacer con datos del mismo tipo, números con números, textos con textos, fechas con fechas. Dice, es ilógico comparar datos de diferentes tipos, ¿no es cierto? Ahora miren, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si yo aquí en mi fórmula pongo rojo, ¿ya? Igual, rojo, pero me olvido de abrir la primera comilla, rojo, y solamente luego cierro la comilla al final y le doy enter. Voy a decir, hay un error en la fórmula, hay un problema con esta fórmula. Deben estar mentalizados qué es lo que se coloca en cada parte para no incurrir en este error. Y si yo le doy a aceptar, casi siempre se selecciona o se marca cercano al lugar donde hay un error. Aquí me ha marcado la palabra rojo, en mi caso. Me fijo, ¿qué hay después de eso? Comilla, coma, está bien. ¿Qué hay antes de rojo? El igual, pero no veo la comilla. Entonces ese es el error. Debo asumir que ese es el error y efectivamente, ese era el error, ¿no? El peor error que pueden cometer es copiar tal cual lo tengan con alguno de sus compañeros, porque nunca va a ser lo mismo, pues. Imagínense que ya no es A5, sino es A8. Todito les va a variar, ¿no es cierto? O por ahí alguien lo escribió en minúscula y ustedes lo hacen en mayúsculas y al querer copiar se van a estresar más en querer copiar que en entenderle la fórmula. Por eso ya les decía desde un instante, desde el inicio, que la función sí tiene tres partes. Y cada cual en la parte que le corresponde. La primera parte se encarga de hacer la comparación. Así que si es comparación, el primer dato puede ser una posición de celda. El segundo dato, si es un texto, va entre comillas. Y usarán alguno de estos operadores al medio. Usarán coma o punto y coma dependiendo de la configuración de la computadora. Si es texto, lo colocan entre comillas el resultado. Si no es texto, va directo. Y lo mismo para el falso. ¿Se ha abierto un paréntesis al inicio? Se debe cerrar el paréntesis al final. No le quieran buscar más cosas porque les va a salir errores, ¿no? Es así de tajantes con la función sí, ¿no? Basta que se olviden de algo, les va a salir error, ¿ya? ¿Solucionaron su problema los que tenían error? Sí, le dicen era el espacio. Bueno. Ahora vamos con la siguiente. Como les digo, no se memoricen fórmulas, tienen que entenderle la lógica, ¿no? La forma, la secuencia de cómo se escribe, pero estaría mal memorizarse fórmulas con posiciones de celda. Ahí sí estamos mal. Ahora tengo este otro dato, ¿ya? Vamos a ver. Para caso de este ejemplo, mejor si ustedes escriben en las mismas posiciones que yo los estoy haciendo, ¿sí? Voy a escribir nota en la posición A14, observación en la B14, 46 en la A15, 51 en la A16, 30 en la A17, 70 en la A18. Sí.
Una fórmula función, si uno normalmente hace la primera y las demás se arrastran, ¿no? Yo por eso, por este ejemplo, estoy metiendo más valores, aunque no está en el ejemplo de explicación. Entonces aquí, leamos la pregunta si en eso está la solución. ¿Cómo vamos a hacer una función si para comenzar no se entiende la pregunta? No se puede. No se puede hacer una función si uno no llega a entender el enunciado, si no se llega a entender la pregunta. Eso sería adivinar, sería hacerlo a la suerte de la fórmula, el no entenderse la pregunta. Entonces, hay que leer una, hay que leer dos, 3 veces, 4 veces, hasta que se entienda la pregunta. Leerlo detenidamente, ¿no? Entonces dice, si nota es menor que 40, por verdadero, necesita apoyo. Por falso, satisfactorio. Si nota se refiere a la posición, en mi caso, a 16, a 15, perdón. Nunca al título. Si el título es texto, al dato, el número. Si nota es menor que 40, el primer dato, sí se les pone gráficamente, aunque sea por esta vez. El dato 1, ¿qué es? Posición de celda. Casi siempre les decía, ¿no? Casi siempre. En fin, el dato 2 pudiera ser una posición de celda o pudiera ser un valor fijo, como este que ahora les da, que es un dato fijo. ¿No es cierto? Y ahí está el operador. ¿Qué tienen que usar como operador? El menor. Dice menor que, no dice menor o igual. Ya lo tienen solucionado. Si lo hacen ese análisis, es simplemente escribirlo. El gran problema que tenemos es no entender esto y no saber dónde colocar falso y verdadero y qué comparar. Ahí sí, ahí estamos fregados. ¿No es cierto? Entonces, si nota, la función es si. Si nota a 15 es menor que 40, 40 es un número. ¿Y qué dice acá? Los números, posiciones de celda, fórmulas y funciones, dice, nunca deben llevar doble comilla. Así está programado, así fue creado. Nosotros no podemos cambiar él. Así está establecido. Yo debo usar coma en mi caso, por la configuración. Necesita apoyo. Vuelvo a leer otra vez. Cabe apuntar, dice, cabe señalar. Cabe apuntar, cabe señalar que cuando se crea la función silógico, en los parámetros donde va a ir un texto, donde irá un texto, siempre, pero siempre debe ir entre comillas. Siempre. Son comillas dobles, no comillas sencillas. Así que el shift con el 2, ¿no? ¿Qué necesita acá? Colocarse necesita apoyo. Cierro comillas. Si abro una comilla es porque la debo de cerrar. Ese era el resultado por verdadero. Por falso, coma. Abro comillas. Satisfactorio. ¿Es texto? Sí. Por eso va entre comillas. Cierro paréntesis. Y jóvenes, eso es todo. Y se arrastra si es que hay más datos para colocar. ¿No? Eso es todo.
Ahí está. Y si arrastro, a ver, esta parte ustedes no la tienen, solamente yo lo uso para la parte de la explicación. A15, ¿qué tiene 46? 46 es menor a 40, falso, por lo tanto sale satisfactorio. A16, ¿qué tiene? 51. 51 es menor que 40, falso, por lo tanto, la tercera parte, satisfactorio. 30, ¿no? Ya, A17, ¿qué tiene? 30. 30 es menor que 40, verdadero, por lo tanto, necesita apoyo. ¿Ve? Funciona, ¿no? Funciona. ¿Les ha salido? Sí, listen. Muy bien, ahora vamos con el otro ejemplo. No me parece, licenciado, y estoy viendo cómo hacerlo. Pensé que no me daba con coma, me aparece error. Si tienes un, compártalo su pantalla. Lo que pasa es que estoy de otra computadora y estoy en mi teléfono. Ya, no se va a poder ahí. Pero lo puedo compartir ahorita. Lo puedo compartir. Compártalo. Ahorita. Es mejor, es conveniente ver su planilla para ver específicamente qué error tiene. ¿Ya? Ya ahorita ya estoy entrando ya. Me puedo aceptar. Bien, vamos a continuar para no retrasar. Vamos con esta segunda. Tercer ejemplo. Vayan copiando. Aquí tenemos número 1, número 2 y observación. ¿No? Entonces, en estas mismas posiciones, por el caso de estos ejemplos, tenemos número 1 con las cantidades 60, 30, 15 y 51. Número 2 con las cantidades 20, 45, 15 y 50. Entonces tenemos una columna observación donde necesitamos escribir una fórmula para tener un resultado. Bien, ahora sí, vamos. Dice la pregunta, si número 1 es mayor que número 2, colocar el texto número 1 mayor. Esto es por verdadero. Caso contrario, por falso, colocar el texto número 2 mayor. ¿Ya? Así es sencillo. Así nomás. Si número 1 se refiere a la posición
a 24. El número 60 yo lo tengo en la A24. Es mayor a número 2. Número 2 se refiere al número 20. En mi caso lo tengo en la posición B24. Como decía el concepto, el dato 2 debe ser un número fijo, pero a veces no siempre, como en este caso. No siempre, ¿no? ¿Ya? Coma. Colocar el texto número 1 mayor. Colocar texto número 1 mayor. Es un texto, entre comillas, entonces. Número 1 mayor. Cierro comillas. CC significa caso contrario. Caso contrario, entre comillas, número 2 mayor. Cierro comillas. Hay veces no. A veces ocurre que normalmente uno está acostumbrado a colocarle espacio al inicio y al final. Y no debe ser así. Al menos cuando trabajan con la función sí, no debe ser así. Y cierro el paréntesis al final. Entonces, ahora tengo un resultado. Tengo un resultado. Número 1, ¿cuánto vale? A 24. A 24, 60. B24, 20. 60 es mayor a 20, verdadero. Por lo tanto, el resultado que vamos a tener es número 1 mayor. ¿No es cierto? Y voy arrastrando. Aquí en el segundo me salió número 2 mayor. Vamos a ver. A25, ¿cuánto tiene? En mi caso, 30. B25, ¿cuánto tiene? En mi caso, 45. 30 es mayor a 45. Falso. Entonces el número 2 es mayor. ¿No es cierto? En el siguiente caso. A26. ¿Cuánto vale? 15. B26. ¿Cuánto vale? 15 también. 15 es mayor a 15. Falso. No es mayor. Entonces, número 2 mayor lo pone. ¿No? No se ha cumplido ninguno. Y al no cumplirse ninguno me ha mostrado lo que tiene por falso y lastimosamente tiene ese texto. Deberíamos tener una alternativa que diga son iguales. Ya lo haremos con otra función. Por lo pronto hasta ahí porque es lo que muestra por falso. Vamos con el siguiente. A27. ¿Qué tiene? 51. B27. ¿Qué tiene? 50. 51 es mayor a 50. Verdadero. Al ser verdadero nos muestra lo que está en la parte de en medio. Número 1 mayor. Imagino que tienen esos resultados, ¿verdad? Sí, Licen. Bien. Vamos con el siguiente caso. Este de acá. Sigo bajando. Sigo bajando. Ahora sí. Voy a escribir sueldo, antigüedad, bono.
Sueldo, 1000. Antigüedad, 6. Sueldo, 1500. Antigüedad, 10. Sueldo, 1200. Antigüedad, 2. ¿No? Sueldo, 2000. Antigüedad, 1. Sueldo, 1800. Antigüedad, 3. Veamos qué resultados vamos a obtener al colocar esos datos. Muy bien. Dice, si antigüedad se refiere a la posición A33 en mi caso. Si antigüedad, no es A33. Si antigüedad, B33, el número 6. Si antigüedad, B33 es menor que 3, colocar 0 por verdadero. Por falso, caso contrario. Ese caso contrario significa por falso. Hay que colocar sueldo a 33 por el 10%. Cierro paréntesis al final. Entonces acá, si antigüedad es menor que 3, estamos indicando si B33 es menor que 3, por verdadero un dato numérico, 0. Como es un dato numérico, no va entre comillas, pues, directo. Caso contrario, ya eso es por falso. Sueldo por 10%. Ahí donde dice sueldo por 10%, y esa es una fórmula, ¿no? Estamos multiplicando el sueldo por el 10%. Al ser fórmula, tampoco va entre comillas. No va entre comillas, ¿no? Ya, así lo dice el concepto. Y al final cierro paréntesis. Entonces, al arrastrar ello, obtendremos los siguientes resultados. ¿No? En el primer caso donde salió 0, veamos, ¿por qué? B35. ¿Qué tiene B35? 2. Muy bien. 2 es menor a 3. Verdadero. ¿Qué hace por verdadero? Mostrar 0. Muy bien. En el siguiente, B36. ¿Qué tiene B36? 1. Muy bien. 1 es menor a 3. Verdadero. Por tanto, el resultado a mostrar es 0 y se acabó. Vamos al siguiente. B37. B37 que vale 3. 3 es menor a 3. Falso. 3 no es menor a 3. Sí es igual, pero aquí dice menor. Entonces no cumple. 3 no es menor a 3. Falso. Por lo tanto, hace una multiplicación de A37, que sería 1800 por 10%. Y sale 180. Muy bien. Es así como se trabaja con la función sí. Ahora vamos con lo siguiente. Creo que ya fue suficiente con eso.
Entonces, aquí acabamos de usar una función sí, ¿no? Recuerden, la función sí tiene la prueba lógica. Tiene algo que se llama valor verdadero y algo que se llama valor falso. En la prueba lógica dice es la comparación de dos valores del mismo tipo, usando los operadores relacionales. Cualquiera de esos, mayor, menor, igual que, mayor, igual que, distinto. El resultado que devuelve la prueba lógica es un verdadero o un falso. Muy bien. ¿Qué es el valor verdadero? La segunda parte. Es el resultado que se muestra cuando la condición cumple. Ahí está. Si el resultado a mostrarse es texto, debe ir entre comillas. Si es número, colocar el valor numérico o fórmula, sin comillas. ¿Qué es el valor falso? Es el resultado que se muestra cuando la condición no cumple. Cuando la condición no cumple. Si el resultado a mostrarse es texto, debe ir entre comillas. Si es número, colocar el valor numérico o fórmula sin comillas. Bueno, ahora vamos con algo un poquito más complejo. La función sí anidado. ¿Qué es la función sí anidado? Ya es la unión o concatenación de varias funciones sí. Es la unión o concatenación de varias funciones sí. Eso es la función sí anidado. Entonces nosotros teníamos la función sí sencillita, ¿no? Donde hacíamos la prueba, la condición. Si el resultado es verdadero, podía mostrar un texto, un número, hacer una fórmula y como que ahí acabó y se muestra el resultado. Eso acabamos de hacer ahorita. Cuando sea falso, hacíamos eso, ¿no? Un resultado. En este caso, cuando la función es función sí anidado, cuando sea falso, lo que se suele hacer es una nueva función sí. Cuando sea falso, en la función sí anidado, se vuelve a hacer una nueva función sí. Se hace una nueva comparación. En esta nueva comparación, como verán, tendrán una alternativa cuando la condición cumple y otra alternativa cuando la condición no cumple. Cuando cumple, es decir, cuando es verdadero, ahí hacen algún proceso, muestran un número, aplican una fórmula y termina ahí. Cuando sea falso, en la función sí anidado, se puede volver a hacer una nueva comparación. Usar una nueva función sí. Al ser esta una nueva comparación, tendrá un resultado cuando la condición cumpla, donde se muestra algún texto, número, posición de celda o fórmula, ¿no es cierto? Y tendrá un resultado cuando la condición no cumpla, cuando sea falso. Y cuando sea falso, como indica aquí en la gráfica, pudieran realizar una nueva comparación. Esa comparación va a tener un resultado por verdadero y un resultado cuando la condición no cumpla, es decir, cuando es falso. Cuando sea verdadero, podrán mostrar ahí un resultado, un número, un texto, pero ahí acaba. ¿No? Pero ahí acaba. Cuando es falso, si gustan, podrían seguir haciendo otra comparación. Pero va a llegar un momento, va a llegar un instante, donde ya no tengan nada más que comparar. Cuando ya no haya nada más que evaluar. Entonces, cuando ya se presente ese caso, es que ustedes aquí pondrán algún texto, mensaje, número, porcentaje, y ahí va a acabar la función. ¿No es cierto? Y ahí acabaría la función. De eso se trata, la función sí anidado. Hacer una nueva comparación cada vez
que sea falso. Cada vez que la condición no cumple. ¿No? Se aplica todo lo que ya hemos visto. Es la misma lógica, solo que cada vez que es falso, una nueva función sí. ¿No? Una dentro de otra. Ahora dice acá, ¿no? Ahí en ese pequeño concepto, los paréntesis de cada función sí se cierran al final. Si yo abro un paréntesis de una función sí, esta se cierra al final. Muy bien. Creo que eso es todo lo que deben de saber de una función sí anidado. No más, ni menos. Entonces trabajemos con ejemplos. Más abajo de lo que ya tienen, copien. En mi caso voy a comenzar con la posición A42. Donde va a decir nota. Observación. 46. 52. 0. 36. Y 70. Escriban. Pongan esos datos numéricos. ¿Me confirman cuando ya lo tengan escrito? Ya está listo. Vamos con el resto. Ya está, ingeniero. Muy bien. Ya Entonces, listo. muy bien. Entonces, veamos. Tengo algo que dice nota, donde están las notas como 46, 52, 0, 35 y 70. Y una columna de observación donde tenemos que escribir la fórmula. Entonces, el enunciado, la pregunta dice, si nota es igual a 0, retirado. Eso por verdadero. Por falso, hay una nueva sí. Si nota es menor que 40, necesita apoyo. Caso contrario, satisfactorio. Muy bien. Ahora a hacerlo con fórmula. Igual, si la nota, en mi caso, en la posición A43. Si nota es igual que 0, ahí está. Ahí está la prueba lógica, la comparación. Con por verdadero, retirado. Cierro comillas. Por falso, nuevamente un sí. Si nota, si nota es menor que 40, por verdadero, necesita apoyo. Cierro comillas. Caso contrario, satisfactorio. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿No? Si nota es igual a 0, retirado por verdadero. Por falso, una nueva condición, una nueva comparación. Si nota
es menor que 40, por verdadero necesita apoyo. Caso contrario, satisfactorio. Cierro el paréntesis de esta última función y luego el paréntesis de la primera, ¿no? Ahí está. Son dos paréntesis. Y enter. Y verán que eso es todo. Eso es todo. Si funciona para la primera, cuando arrastren, funciona para las demás. En el caso que decía 0, pues retirado. Mayor a 40, satisfactorio. Solamente lo que dice menor a 40 es necesita apoyo. Vamos con lo siguiente. Este de acá. Procedamos con este. Aquí tenemos algo que dice sueldo, antigüedad, bono, sueldo de 1000. Ya hicimos este ejemplo, ¿no? Pero ahora vamos a hacerlo con función si anidado. Aquí vamos a ponerle 2000 y aquí vamos a ponerle 2. Aquí vamos a ponerle 1200 y aquí vamos a ponerle 3. Aquí vamos a colocarle 1800 y aquí vamos a colocar 5. Veamos qué nos va a salir. Entonces, hay veces en la práctica, ¿no? Las planillas pueden parecerse mucho, pero las preguntas, ¿no? El enunciado es lo que los va a implicar hacer otra fórmula, ¿no? Es el enunciado, la pregunta. Por eso conviene darle buena lectura. Entonces vamos con esto. Igual, sí. Si antigüedad, en mi caso, B53. Si antigüedad es menor que 3, colocamos 0, ¿ya? Por falso, ahí otra vez dice si antigüedad, entonces directamente por falso, sí, otra vez. Ya no hace falta que esté colocando igual, sí. No, solamente se coloca al inicio el igual, ¿no? Para abrir fórmula. Pero después de ahí para adelante no, salvo que haya comparación. Así que por falso, sí. Si antigüedad es menor que 6, por verdadero, sueldo por 5%. Sueldo por 5%. Sueldo está en la posición A53. Bueno, hago clic en el 1000, A53. Por 5%. CC, caso contrario. Caso contrario, sueldo, ahí está, por 15%. El anterior era sueldo por 5%. Ahora por falso es por 15%. Cierro el paréntesis de la última función sí abierta y luego el paréntesis de la primera función sí. Ahí está. Ven que la clave está en dar lectura al enunciado, a la pregunta. Eso es todo. Enter. Eso es todo. Y
tengo un resultado para cada fila. B54 vale 2. 2 es menor a 3. Sí. Por verdadero muestra 0. Ahí está el resultado. B55 vale 3. 3 es menor a 3. Falso. Por falso, ¿qué hace? Nuevamente. B55. ¿Cuánto vale? 3. 3 es menor a 6. Verdadero. Por lo tanto, va a ser lo siguiente. A55. El 1200 por el 5%. ¿No? Y ahí está el resultado. 60. Vamos al siguiente caso. B56. B56, ¿cuánto vale? 5. 5 es menor a 3. Falso. Por tanto, otra vez la otra función sí. B56 vale 5. 5 es menor a 6. Verdadero. Al ser verdadero, lo que va a hacer es el A56, que vale 1800 por el 5%. Y eso es todo. Eso es todo. ¿No? Por eso es una función sí lógica. Es como elegir un camino u otro camino. ¿No? Voy a culminar con este ejemplo para luego explicar otra situación con la función sí. Muy bien. Vamos con esto. Cantidad, precio y a pagar. Cantidad 30, precio 20, ¿no? Cantidad 8, precio 25. Cantidad 10, precio 40. Cantidad 0, precio 10. Muy bien. Ahora procedemos a hacer fórmula. Y nada más que fórmula. Y a leer bien el enunciado. Entonces dice, si cantidad es igual a 0, si cantidad, en este caso a 62 en mi caso, si cantidad es igual a 0, colocar no hubo venta. ¿Mm? Texto, ¿no? No hubo venta. Texto, va entre comillas. Por falso, si cantidad se refiere a la 62, es menor o igual. Ajá, es menor o igual. Menor o igual a 10. Si es verdad, si cumple esa condición, entonces hay que hacer cantidad por precio. Coma. Caso contrario, CC. Cantidad por precio menos 50. Cierro el paréntesis de esta última función sí
y el paréntesis de la primera abierta. Entonces, ahí está, ¿no? Como verán, todo está mayormente, ¿no? En poder entenderle el enunciado, la pregunta y hacerlo con calma. Y ya les decía, ¿no? Al inicio nomás de cuando estábamos haciendo esta función, sí. De nada sirve, de nada servirá aprenderse de memoria una fórmula con posiciones de celda, porque de una planilla a otra siempre hay esa varianza de posiciones de celda. Debemos aprendernos cómo está compuesta la función sí. Y cómo está compuesto, la primera parte se llama prueba lógica, la segunda valor verdadero y la tercera valor falso. Debemos saber las reglas. Que la comparación es entre datos del mismo tipo. Que si es texto va entre comillas. Números, fórmulas y funciones sin comillas. Con eso ya es más que suficiente. ¿No es cierto? Y no les saldrá errores tampoco. Y tendrán esto. De manera que yo tengo este resultado. Cantidad para el último, A65. Vale 0, A65. 0 es igual a 0, verdadero. Por lo tanto, no hubo venta. Cumple. Siempre cumple. Muy bien. ¿Quedó claro la función sí simple y la función sí anidado? Sí, listen. Bien. Ahora vamos con este otro caso que este sí. Y es así de falso, pero hay un componente más. Hay alguito más que hay que añadir. Y no será nada complejo. Para nada. ¿Ya? No será complejo. Dice lo siguiente. Recordarán, este es un plano cartesiano. Lo han visto en matemáticas. Tiene eje de coordenadas X, eje de coordenadas Y. ¿No? Este plano cartesiano se utilizaba para representar conjuntos de números, que en matemática le llamamos intervalos. Intervalos o conjuntos de números. De manera que un intervalo de números podría ser aquellos que están comprendidos entre el 1 y 9, ¿no? Ese podría ser un intervalo de números. Ese podría ser un intervalo de números, ¿no? Entonces, este intervalo de números se las puede expresar matemáticamente, sí. Podríamos decir cuando x sea mayor o igual a 1. Así eran matemáticas. X mayor o igual a 1 hasta x menor o igual a 9. ¿No es cierto? Con la única diferencia que para nosotros, en vez de que sea x, puede ser a 5. ¿No es cierto? ¿Será esa la única diferencia? Será a 5. Y a 5 tal vez valga número, el A5, tal vez para nosotros valga 8. ¿No es cierto? Tal vez valga 8. ¿No es cierto? Es la única diferencia. Ahora aquí diría, ¿no? 8 es mayor o igual a 1. Verdadero.
8 es menor o igual a 9. Verdadero. Cumple. Significa que el 8 está dentro de este número, dentro de este conjunto de intervalos. ¿No? ¿Es eso? Podríamos intentar con otro valor. Suponiendo que A5 ahora vale 15. Y diríamos, A5, ¿cuánto vale? 15. 15 es mayor o igual a 1. Pues sí, es verdadero. En esta otra comparación, 15 es menor o igual a 9. Negativo. Falso. Si nosotros verificamos gráficamente en nuestro conjunto de números del 1 al 9, el 15 está fuera. Está por acá, está fuera. Por lo tanto, no cumple, pues. Basta que uno de ellos sea falso, no cumple, porque no está. Ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Entonces, 15 será mayor a 1, pero no es menor a 9. No está en este conjunto de números, entonces. ¿No es cierto? ¿Cuál es el componente adicional? Esta I. Porque gracias a la función I, nosotros podemos hacer dos comparaciones. Gracias a la función I, yo puedo decir A5 mayor o igual a 1, coma, como separador, ¿no? O punto y coma, no sé. A5 menor o igual a 9. Y cierro paréntesis. ¿No es cierto? Es eso. Ahora, si esto yo lo uno dentro de la función sí, ¿qué va a suceder? En la función sí, sería igual sí, y digo A5 mayor o igual a 1, coma, A5 menor o igual a 9. Cierro paréntesis para decir que ahí acaba la función y por verdadero pertenece, digamos. ¿No? Pertenece. Por falso, no pertenece. Cierro comillas y ahí está. ¿Qué es lo que estamos introduciendo ahora? Que con una función sí, sencillita, no podíamos nosotros hacer dos comparaciones. Tan solamente pudiésemos haber hecho una sola comparación, así como esta. ¿No es cierto? Pero no nos sirve. Porque para trabajar con este tipo de intervalos necesito hacer dos comparaciones. Esto dice mayor a 1, ya hasta el más infinito, pero no sabemos cómo señalar que estamos dentro de un rango, dentro de un intervalo, ¿no? Para eso, esto no nos sirve. Tendríamos que usar esto para especificar que se está trabajando con intervalos de números, entre 1 y 9, o entre 1 y 50, o entre 51 y 70, que sea mayor y menor para englobar. ¿No es cierto? Tan solamente eso. Ahora, si ustedes necesitan hacer una función sí con i, van uniendo nomás, como ya se hizo ya. Sí, y luego por falso otra sí, y, ¿no? Se une. ¿Ya? Eso sería. Eso sería. Entonces ahora haremos con esto ejemplos. Menos cuarto.
Ingresen a la plataforma en este momento lo más rápido que puedan. Y se van a descargar un archivo. Este que dice planilla, refuerzo tema 11. ¿Ya? Planilla, refuerzo tema 11. Práctica libre, planilla, refuerzo tema 11. Eso se lo descargan. Cuando lo tengan abierto, me confirman. Ya está, listen. Ya. Vamos confirmando. Vamos confirmando. Ya está, ingeniero. El examen que vayan a dar ahora será y se parecerá mucho a esto. Bien, todo lo que está con amarillo hay que realizar con fórmula. Y así es que deben de leer las indicaciones. Vamos con años de antigüedad. O a ver con cuál estamos. Ah, con vivienda. Vivienda. ¿No? Sucede que tenemos una columna que dice registro, su código de registro o código del cliente. Una columna que serían las personas que están comprando, en este caso, una casa, un terreno. Luego tenemos una columna donde está el año que han comprado. Son las personas que ya han comprado ya. El año que han comprado ese terreno o esa vivienda. Y hay una codificación de vivienda. Muy bien. ¿No? Micrófonos. Apagar. Entonces tenemos eso. Compradores. Año de compra. Código de vivienda. Ahora tenemos que calcular vivienda. Años de antigüedad. Deudor. Costo neto. Miren. Más abajo tenemos una tablita o clasificaciones, donde decimos que todas aquellas viviendas que tienen el código 100 son lote baldío. Todos aquellos que tienen el código 101 son vivienda A. Y todos aquellos que tienen el código 102 son vivienda B. Y efectivamente, aquí tenemos los códigos de vivienda que cada persona ha comprado en su debido momento. Ahora queremos saber qué tipo de vivienda es. Entonces, ahora sí, deben atender. La fórmula sería igual. Aquí lo voy a escribir. De igual forma le voy a poner para que ustedes lo vean más grande, ¿no? Ya. En la posición E9, ¿no? Igual. Si lo que hay acá es igual a 100, ¿ya? Es igual a 100. Si D9 es igual a 100, que me diga que es lote baldío. Entre comillas, lote baldío. ¿No? Si es 100, lote baldío. Si es 101, vivienda. Si es 102, vivienda B. ¿No? ¿Quién? La posición de 9, ¿no? Porque aquí está
Cada persona adquirió una vivienda. Aquí están los códigos de la vivienda. Entonces, para comenzar, si lo que hay en D9 es igual a 100, lote baldío. Por falso. No, nuevamente. Si lo que hay aquí en D9 es igual al código 101, por verdadero, vivienda A. Por falso, vuelvo otra vez. Y digo, si lo que hay en D9 de repente es igual al 102, por verdadero, vivienda B. Cierro comillas. Caso contrario, simplemente no existe. Ese es por falso. Cierro paréntesis, 1, 2 y 3, porque son 3 los que he abierto en función sí. La primera para comparar si era 100, la segunda para comparar si era 101 y la tercera para comparar si era 102. ¿No? Porque aquí tenía 3 alternativas. 100 lote baldío, 101 vivienda A, 102 vivienda B. No hay donde perderse. No lo hay. Y así es que aquí está la fórmula. Arriba los estoy colocando. Entonces, ahí tengo los resultados. Y arrastro, no doble clic, arrastro. Que sale vivienda A, que vivienda B o que lote baldío. ¿No? Muy bien. Eso es. Ahora vamos con antigüedad. ¿Qué dice antigüedad? Es la resta entre gestión actual menos año de compra. ¿No? Antigüedad es la resta de gestión actual menos año de compra. Y entre rojo dice usar posición de celda fija para gestión actual. Excelente. Quiero saber cuántos años ya de antigüedad lleva esta vivienda. Entonces, ustedes verán acá que esta persona que dice Solano ha comprado la vivienda el 2010 o Ramos Ardaya Giseli el 2005. Queremos saber a la fecha cuántos años lleva. Entonces, más arribita tengo yo aquí años, gestión actual. Simplemente tengo que restar. Pero para cada uno de estos voy a usar el 2021, ¿no? Este sería posición de celda fija. Eso es lo único que nos dice la pregunta. Igual, gestión actual, esa tiene que ser fijo. Por más que arrastre, siempre tiene que ser 2021. Así que lo tengo que fijar. Lo vimos en la anterior clase. Menos 2010, que está en la posición C9. Ahí no lleva posición de celda fija. Para nada. 11 años de antigüedad. ¿Lo pueden creer? 11 años de antigüedad. Y así para cada Voy uno. a repetirlo una vez más, por favor. ¿Ya? Y así para cada No uno. lo entendí muy bien, por favor. Tenemos que avanzar porque ahorita ya van a dar examen. Ahora vamos con tipo deudor. ¿Qué dice para tipo deudor? Tipo deudor dice que debemos usar la función sí. Muy bien. Función sí. Y dice, si años de antigüedad es menor o igual que 10. Si años de antigüedad es menor o igual que 10, colocar deudor pasivo. Caso contrario, deudor moroso. Si años de antigüedad. Entonces, verifiquen acá que entre las columnas hay una que dice años de antigüedad. ¿No es cierto? Si años de antigüedad es menor o igual a 10, si cumple esta primera condición que sea menor o igual a 10, deudor pasivo. Caso contrario significa que es falso. Entonces será deudor moroso. ¿No? De todas formas, aquí arriba colocaré la fórmula de años de antigüedad.
Entonces, eso es en tipo deudor, ¿no? Si años de antigüedad, igual, sí. Esto lo voy a agrandar. Ya. Si años de antigüedad se refiere a la posición F9, es menor o igual a 10. Ahí está. Si años de antigüedad es menor o igual a 10, colocar por verdadero deudor pasivo. Caso contrario, deudor moroso. Entonces, texto, ¿no? Coma. Y entre comillas, deudor pasivo. Caso contrario, deudor moroso. Y listo. Ahí está. Eso es todo ahí. No complejo. Y procedemos a arrastrar la fórmula. Ahora nos toca costo neto. Entonces, todo está en que lean bien la pregunta, pues, ¿no? Leer bien la pregunta. Siempre ha sido así. ¿Y qué dice el costo neto? Ya, aquí hoy no dio tiempo para avanzar la función sí. Pero la función buscar B. Así es que lo vamos a hacer con la función sí. ¿Ya? Verán. Aquí tenemos los códigos de las viviendas. El código 100, lote baldío. ¿Y el costo? 5,000. El código 101 corresponde a vivienda A. ¿Y su costo? En este caso, este ejemplo, 10,000. El código 102, vivienda B. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Y su costo? 20,000. Entonces, para cada código de vivienda hay un costo diferente. Así es que nosotros en la planilla tenemos los códigos. Evidentemente están acá. ¿Qué necesitamos mostrar? El costo que le corresponde a cada una de esas viviendas, de esos códigos de vivienda. Entonces, así como hicimos con la vivienda A, vivienda B, ¿se acuerdan? Aquí será similar. Entonces coloco igual. Sí. Si lo que hay en D9 es igual a la letra A, entonces, si es igual, que me diga que el costo es 5,000. Caso contrario, vuelvo a hacer la función sí. Y digo, si lo que hay otra vez en D9 es igual a ya 100, 101 y 102. Perdón. Aquí ya no estamos con A ni B, ¿no? Con 100. Con 100, si D9 es igual a 100, 5,000. ¿Ya? Si D9 es igual a 101, atiendan. De la Casa Real Palois. ¿En qué capítulo es donde lo cónyuge María I de Bien, deben atender. Entonces, ya hicimos la función sí por el 100, ¿no? Si D9 es igual a 100, 5,000. Ahora falta hacer, si D9 es igual a 101, 10,000. Y luego, si D9 es igual a 102, 20,000. Entonces, si es igual a 101, 10,000. Por falso, toca de nuevo, ¿no?
¿sí? Si D9 es igual a 102, al código 102, entonces que salga 20.000. Por falso, 0. ¿Cuántas veces con la función sí? 3 veces. Entonces, 1, 2, 3. Fíjense que hemos preguntado o hemos usado la función sí por cada una de las alternativas. Si es 100, que muestre 5.000. Si es 101, 10.000. Y si es 102, 20.000. ¿No? D9 igual a 100. Por verdadero que nos diga 5.000. Por falso, otra vez un sí. Si D9 es igual a 101, por verdadero, 10.000. Por falso, otra vez. Si D9 es igual a 102, por verdadero, 20.000. Por falso, 0. Entonces se va estructurando así. Y ahí el resultado. ¿Ya? Ahora toca lo otro. Tasa impuesto. ¿No? Tasa impuesto. Dice, a decisión del estudiante puede usar la función buscar B o función CI. Nosotros no hemos avanzado la función buscar B. No ha dado el tiempo. Pero sí vamos a usar la función CI. ¿Ya? Entonces, miren. Hay una tasa de impuesto municipal. ¿Y en qué consiste? Sucede lo siguiente. Es un impuesto que se paga a la alcaldía, ¿no? Así se lo conoce. Bueno, aquí tenemos que esta persona compró una vivienda en una gestión determinada, un tipo de vivienda determinado. Aquí está la característica o detalle de esa vivienda. ¿Cuántos años ya lleva de antigüedad? Hay una clasificación de si es deudor, moroso o pasivo, porque seguramente ha sido una compra al crédito. Y el costo neto. Ahora hay un impuesto municipal que cancelar y hay que calcularlo. Pero sucede que hay una tabla de clasificación. Y aquí está la clasificación que indica que si es de 1 a 7 años, se paga el 3% de lo que costó. 3% del costo. ¿Ya? El 3% del costo neto. Si esta casa tiene una antigüedad, no sé, de 8 años, de 9 años, de 10 años, hasta 15 años, de 8 a 15 años, ese es el intervalo. Será el 5%. ¿Ya? Si la casa tiene una antigüedad, no sé, de 15 a 30 años, de 15 a 30 años, será el 10% del costo. ¿No? 10% del costo. Entonces aquí tenemos intervalos. Entonces hay que aplicar la función si con i. Para lo siguiente será igual si i. Es lo último que les expliqué. Si i. ¿Qué son estos? Son años. 1, 2, 3, 4, 5. Son años. Todo lo que tenemos aquí en esta primera parte son años. Entonces digo, si lo que tengo en F9 es mayor o igual a 1, ¿de dónde saco ese 1? Es este de acá. Tiene que ser mayor a 1 y menor a 7 para que sea el 3% del costo, ¿no? Si F9 es mayor a 1 y F9 menor o igual a ¿cuánto? A 7, porque así dice esto, entre 1 y 7, cierro el paréntesis del i. Aquí tan solamente tenía abierto el i. Ahí está el intervalo de 1 a 7. Mayor, igual y menor, igual. Si es verdad, entonces debe ser el 3% del costo H9. El costo yo lo tengo en la posición H9.
3% por el costo. Por falso. Ya me falta la otra, de 8 a 15 años. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente. Sí y. Si lo que tengo en F9 es mayor o igual a 8, coma, y lo que tengo en años de antigüedad F9 es menor o igual a 15, porque así dice acá, entonces, ¿qué debe hacer? Cierro las comillas del I. El 5% de lo que es el costo neto. Muy bien. El 5 y el porcentaje por el costo neto, que estaría en H9 nuevamente. Por falso. ¿Se acuerdan? Esto es como el sí dentro de otra función sí, ¿no? El sí anidado. Solo que el componente adicional, ¿cuál es? Que hay un i dentro. Entonces, sí, y. Nuevamente. Si F9 es mayor o igual, en este caso yo le voy a poner mayor a 15 nomás. Porque aquí ya hicimos ya el menor igual a 15, incluía el 15, ¿no? Entonces yo ya no vuelvo, ya no debo volver a incluir el mismo 15. Así que le voy a poner mayor a 15. Mayor a 15 para que no incluya el 15 más. Porque si le pongo el igual, lo va a incluir. Muy bien. Mayor a 15. Coma. Y menor a 30. Entre 15 y 30. ¿Ya? Entre 15 y 30. Y F9 menor a igual a 30. Si eso cumple, ¿qué tiene que ser? El 10%. Entonces, por verdadero, el 10% por el costo. Cierro el paréntesis del I. ¿No es cierto? Bueno, aquí ya me toca cerrar los paréntesis de antes de cada una de las funciones. Aquí tengo una función sí, porque la I ya se la cerró. Aquí tengo otra función sí, en la segunda. Y aquí tengo la tercera función sí. Son tres sí. Tres sí, ¿no? Entonces, y en esta última que hemos hecho, sí y si es mayor a 15 y menor a 30. ¿Qué hacía? El 10% del costo. Justamente eso estamos haciendo acá. Por falso, 0. No hay nada más que hacer por falso. No hay ni una comparación ni nada más. Entonces, siempre hay que ponerle algo por falso. 0 le pondremos. Y cierro el paréntesis. 1, 2, 3. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que ustedes no deben olvidar? Que en una comparación siempre hay dos datos. Aquí está el primer dato, el operador y el segundo dato. El primer dato, el operador de comparación y el segundo dato. Ahora la función y la particularidad que tiene es que permite hacer dos comparaciones. ¿Y por qué necesito hacer dos comparaciones? Porque aquí tengo intervalos, un conjunto de números. Si es que está dentro de este conjunto de números entre 1 y 7, entonces que sea el 3% del costo. Por falso, un nuevo sí, una nueva condición sí, pero con el i. ¿Por qué con el i? Porque tengo entre 8 y 15, hay un intervalo. Muy bien, y paréntesis. Entonces aquí está el primer dato de comparación, el operador, el segundo dato de comparación. Coma, para hacer la otra comparación. Ahí está, el primer dato de comparación, el operador y el número. Y cierro el paréntesis del i. Coma, por verdadero, ¿qué hace? El 5% por el costo. Por falso, ya me toca hacer este tercero, entre 15 y 30. Son dos comparaciones, es un intervalo entre 15 y 30. Por la misma situación es que procedo a usar el i. La primera comparación, el primer dato, el operador y el segundo dato. Coma, y el segundo dato y la segunda comparación, donde está el primer dato, el operador y el dato. Y cierro el paréntesis del i. Por verdadero que era 10% del costo. Y efectivamente ahí está. Por falso, 0. ¿Qué es lo que ustedes no deben perder de vista? Que en una comparación siempre están esos dos datos. No deben olvidar
Va a ser error si le dejan así, mayor igual a 1, pero ¿quién? Está mal. Siempre debe haber un valor de comparación, una posición de celda en una comparación, ¿no? Solamente si toman en cuenta esos aspectos es que su función, su fórmula va a estar correcta. Entonces es como armar parte por parte, ¿no? 500. Ese es el resultado que he obtenido, ¿no? Y pues aquí pondré la fórmula, ¿no? Ese es. Bien, jóvenes, hasta ahí será el examen. Me hubiese gustado llevar el tema 12, que es muchísimo más fácil y que permitía reemplazar esto, pero no, lastimosamente estamos sobrepasando tiempo y no nos alcanza. Entonces, jóvenes, su examen de hoy comprende la función sí, lo que hemos visto ahora, la función sí, el valor de absoluto, ¿no? Cuando queremos fijar una posición de celda, ¿no? Eso es entre lo más que comprende su examen, ¿ya? Está habilitado el examen, háganlo en este momento. De hecho, está ampliado media hora más la presentación. Tanto el teórico como el práctico se cierra a las 6:30, no a las 6, ¿ya? 6:30. Entonces, procuren presentarlo hasta ahí, tanto el teórico como el práctico. Por favor, su micrófono. No es posible. Entonces, igual en la parte práctica, ya, 6:30. Realícenlo aunque sea hasta las 6, lo que tengan hasta las 6 de la tarde. Y tómense estos últimos 30 o 20 minutos. Nunca lo hagan al tiempo porque le van a tener muchos problemas. Esos últimos 20 minutos en subirlo, pero es hasta esa hora el tope. Bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de cerrar la sesión y no retrasarlos más. Dice, de mí mi tecla, las comillas no sirven. Yo pensé que iba a ser de los otros temas, no del tema avanzado ahora. Recién mañana iba a llegar a hacer arreglar mi compu. No, se dijo en la anterior clase que era hasta lo que se avanza, 4 de la tarde en la anterior clase. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, entonces les deseo suerte en su examen y no se olviden de presentar las actividades que avanzamos hoy, que tan solamente es uno, ¿no? La función sí, ¿ya? Entonces, no es más, nos vemos la próxima sesión de clases. ¿Sí? Muchas Hasta gracias, luego. Lisa. Se cuida. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Realizar el examen teórico lo más antes posible para luego tener todo el tiempo para la parte práctica. Pero háganlo hasta las 6 y lo último que está ampliado para subirlo hasta donde tengan. ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta luego. Tengo una consulta. Dígame. Lo último que avanzamos lo vamos a hacer para ¿hasta cuándo tenemos? Hasta el otro sábado. Lo que es su práctico hasta el otro sábado. Ah, Pero, ya dicen. pero en el examen entra lo que avanzamos hasta ahorita. ¿Sí? Ya dicen, gracias. Hasta luego.